En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, cuerpo místico de Cristo en nuestra cabeza. Recibe con agrado nuestra imperfecta actitud filial. Queremos darte gloria en la medida de nuestras fuerzas. Cristo, Maestro y hermano nuestro, ven y santifica con tu presencia prometida en nuestra reunión, expresión visible en nuestra unión invisible en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos en el equipo apostólico como aquellos 12 primeros. Divino Espíritu, luz preclara, pueblo abrazador, vuelve a realizar en nosotros tu iglesia con perenne Pentecostés, para que plenos de sabiduría, valor y entusiasmo, al salir de nuestra reunión vayamos a derramar a nuestros ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. Santa María, Madre de la Iglesia, siguiendo a Cristo nuestro hermano mayor, acudimos a ti buscando tu regazo. Refugio de memoria, escuela de apostolado, forge en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, entregarse y amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro curso. Les voy a dar una breve historia a raíz de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cómo se fue madurando la iglesia. Es muy breve, no tiene muchos datos, pero vamos a contemplar la trayectoria de los hechos que sucedieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la muerte de nuestro Señor era necesaria, porque desde el punto de vista teológico, el hombre que pecó, el hombre que Adán y Eva, en la representación de la humanidad, Adán y Eva, ellos al pecar van a, van a introducir, por decir así, el mal en el ser humano. Y ese mal se viene a mezclar con el bien, lo que dice nuestro Señor también en una de las partes del Evangelio, dice, cuando le dicen que se arrancan la hierba buena y porque está creciendo la cizaña, dice, no, porque si se arranca la cizaña, trae la hierba buena. Llega que llegue el tiempo de la siega y se separarán. Así también nosotros los seres humanos, pues tenemos aquel mal que arrastramos dentro de nuestra naturaleza, pero quien lo va a derrotar este mal es nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que la muerte se engendra por el pecado original. La teología del Génesis nos explica que el ser humano propiamente fue creado para tener ese convivio con Jesús, pero no en la forma en que iba a venir el Hijo de Dios. Entonces, quien va a derrotar la muerte va a ser nuestro Señor Jesucristo con su muerte, por eso tiene que morir, y para derrotarlo tiene que resucitar. Entonces, ya la resurrección nos da la esperanza de la vida eterna, porque en el momento en que nuestro Señor Jesucristo resucita, nos abre las puertas del cielo. Y la expresión que dice a María Magdalena el Señor, si no me toques porque todavía no he llegado al Padre. Las primicias de abrir las puertas, las primicias de la resurrección le pertenecen al Padre, que Él va al Padre, o sea, va, en ese momento se nos abren las puertas del cielo para cada uno de nosotros. Entonces, y luego después baja el Señor y visita en lo que son esos 40 días en donde el Señor está con sus apóstoles formándolos, los van a madurar para que tengan seguridad. Y la expresión que hacen cuando están ellos mirando cómo se ve el Señor al cielo y los ángeles le dicen que miran, así como lo vieron ir, también volverá. Entonces hay una esperanza firme. Y ahí la advertencia que hace el Señor a los apóstoles, no se vayan de Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo. Entonces ya nos promete el Paráclito, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces ya nos va a madurar dentro de la parte humana y nos va a madurar desde el punto de vista espiritual. Y así es como van a empezar a surgir los problemas. Otro elemento importante dentro después de la resurrección del Señor es la conversión de San Pablo. San Pablo, siendo él benjaminita del pueblo de Benjamín, siendo el doctor de la iglesia,
que constituía parte del Sanedrín, pide permiso para matar, incluso perseguir a los cristianos. El Señor se le aparezca en Damasco, viene su conversión, viene su cambio, y inicia, ese es el Señor lo va a formar para ser el apóstol de los gentiles. Y empieza entonces a madurar la iglesia hasta que llega el primer concilio de Jerusalén, que es cuando San Pablo es el más afectado, que decían que la parte judaizante, o sea, que se tenían que acatar a las normas judías, a las normas canónicas que marcaban la ley levítica, la ley mosaica, y pues no era necesario. Entonces ahí se hace el concilio de Jerusalén, en donde estamos hablando en el 50, entre el 48 y el 50, después de nuestro Señor Jesucristo, y empiezan a madurar ya otro aspecto diferente, porque la iglesia ya no va a tener los elementos o los signos que tiene el Antiguo Testamento. Es algo nuevo, pero ya con vías a ver al ser humano, o sea, el, el, el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, somos nosotros, y por eso no necesitamos ser judíos. Y de ahí lo que dice también San Pablo en Gálatas, donde dice, ya las generaciones de sangre o carne, o sea, ya no es, nosotros pasamos a ser del linaje de Abraham, no por la sangre o la carne, sino por el Espíritu. Entonces pasamos a ser pueblo de nuestro Señor Jesucristo, pueblo de Dios. Entonces van madurando. Viene una etapa de, este, de, de conflictos muy fuertes para los cristianos porque son atacados, son martirizados. Hay un emperador romano, es Nerón, y Nerón es el que manda a decapitar a San Pablo, manda a crucificar a San Pedro. Vienen mucha persecución para los cristianos, y viene el tiempo de las catacumbas. Estamos hablando ya del año 100 en adelante, ya incluso Roma actualmente tiene pasadizos, catacumbas en la parte de abajo. La iglesia maduró dentro de las catacumbas. Desde el año 50, por decirlo así, del concilio de Jerusalén, al año 300, donde viene un emperador, Constantino, en donde él va a darle la legalidad, por decirlo así, a la religión cristiana. Para entonces, la religión ya estaba bien conformada. Ya incluso ya había obispos en diferentes lados, ya incluso se podrían distinguir ya las iglesias ortodoxas. Recuerden que la palabra ortodoxa es dogma recto. Aquellas iglesias que se formaron también como linaje de los apóstoles, pero eran estrictos en la parte dogmática, ¿no? Que se tenía que cumplir con seguridad. Y crece la iglesia de Oriente, la iglesia de Occidente, y es como van creciendo. Llegamos al año 300 y nace Constantino. Constantino tiene un sueño en donde él va a tener una batalla con otro rey, y va a depender del dominio que Roma o decaiga y no sea gobernada por los hunos, los godos, los visigodos. Entonces, él tiene el sueño donde le revela el Señor que si él utiliza la cruz, pues va a ganar esa gran batalla que va a tener con Magenzo. Él gana la batalla y usa el signo de la cruz y le da legalidad a la iglesia. O sea, que la iglesia ya no va a ser perseguida. Hay un edicto, el edicto de Milán, que él da a conocer, en donde la iglesia queda libre totalmente. Y sale a la luz. Entonces salen ya los obispos. Para entonces Roma estaba en decadencia, y necesitaba una fuerza, algo fuerte. Claro, viene un embate muy fuerte con la iglesia, porque empieza a haber divisiones también entre los líderes de la iglesia. El hecho de que un emperador, por decirlo así, entre paréntesis lo pongo, se apodere de la iglesia, no propiamente que él haga para él, pero muere Constantino, y al morir Constantino, pues los emperadores se sienten como dueños de la iglesia. Incluso quien va a dar a conocer el primer concilio, que lo vamos a ver ahorita, el de Nicea,
que es con respecto a un aspecto dogmático muy fuerte, es con respecto a la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Si es hombre o si no es hombre, si es Dios o no es Dios, si es un momento Dios y no es Dios, en fin. Entonces ahí viene una corriente que se llama el arrianismo. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, entonces Constantino le da la legalidad a la iglesia, se empieza a extender la iglesia más todavía. El, no podemos decir que Constantino era muy católico o muy religioso, ¿no? Porque incluso un poquito antes de morir fue cuando se bautizó. Pero el hecho de tener esas revelaciones, de ganar esa gran batalla, pues eso se le da seguridad para que la iglesia tuviera oficialidad. Diocleciano es antes de Constantino, es otro emperador. Él ataca mucho a la iglesia y incluso va a quemar muchos documentos importantes para la constitución del Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribe en griego. Los escritos más antiguos de la Sagrada Escritura están escritos en hebreo, hebreo antiguo, y hay unos en arameo. Pero en el momento, después del cautiverio de Babilonia, hay una influencia que se llama helénica, o sea, de los griegos, y ahí vienen lo que se llaman los libros deuterocanónicos. Los protocanónicos son los primeros libros. Protoeros es primero, los primeros libros del canon que se dictan que esos son los libros inspirados por Dios. Recordemos que antes de nuestro Señor Jesucristo hubo una reunión de 70 ancianos, 70 sabios, y ellos determinaron cuáles eran los libros que eran canónicos, o sea, que eran inspirados por Dios, y cuáles no eran los libros que no eran inspirados por Dios. Entonces, se dan a conocer los libros que son canónicos, y los deuterocanónicos tienen influencia griega o helénica, que le llaman también. Por eso existen los libros apócrifos, y nada más que se constituyen con el tiempo dos Biblias, pero a conveniencia de Lutero. Ese es otro cantar para el siglo XV-XVI, donde él determina que los libros inspirados por Dios son estos. No son los que dicta la iglesia, sino son los que dicta el, los que dicta él, ¿no? Él va a determinar cuáles son los libros canónicos y cuáles no son canónicos. Entonces, para ello, se van a constituir cuatro cánones. Ahí déjenme ver aquí. Cuatro cánones, entre ellos está, se borró aquí esto. Bueno, y el primer canon es válido a la fe de los padres de Nicea, incluso condenando las sectas emergentes. En este caso ya estamos hablando del año 300, cuando se van a dictar los cánones que van a formar los libros del Nuevo Testamento, o sea, lo que constituyen las cartas de San Pablo, lo que es los cuatro evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas de Santiago, las cartas de San Pedro y el Apocalipsis. Son los que se van a constituir. Eh, y dentro de los cánones, fue el primer concilio ecuménico, o sea, estamos hablando del de Nicea, es el que va a determinar también cuáles son los símbolos que deben de tener los libros canónicos y no heréticos, o sea, que tengan influencias de paganismos. Sí, es importante la parte dogmática. Recuerden que cuando hablamos de dogma, estamos hablando de las verdades que Dios nos revela. Entonces, por eso era importante que todos los obispos en el concilio de Nicea estuvieran de acuerdo para poder determinar los cánones que iba a regir la iglesia. ¿Sí? Entonces ya llegamos al año 300, 310, 325, que es cuando ya se va a convocar el concilio de Nicea. Ese es en breve un recorrido de lo que es la historia hasta llegar al concilio de Nicea. Ahorita vamos a analizar dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla I.
Sí, entonces vamos a hablar de los concilios, el concilio eclesiásticos, los ecuménicos. Cuando se hablan concilios ecuménicos, se hablan de concilios universales. O sea, son los que, el único que puede invocar, lo que tiene la invitación directa para un concilio ecuménico mundial, universal, es el Santo Padre. Recuerden que también hay concilios que pueden ser provinciales. En el caso de aquí de la República Mexicana, hay provincias, ¿sí? Y una provincia tiene un representante principal, pues ese obispo es el que puede convocar a a un concilio de varias diócesis que lo constituyen, ¿sí? También puede haber concilios diocesanos, que el mismo obispo convoque a todos sus presbíteros, ¿sí? Y ellos van a hacer un concilio por la problemática que tenga dentro de la diócesis. Sí, esos son. Entonces, ahorita son 21 concilios ecuménicos, o sea, universales. Si es una congregación solemne de los obispos católicos del mundo y invitados por el Santo Padre para decidir con él sobre los asuntos de la iglesia. El término más amplio, concilio ecuménico, se refiere a los concilios eclesiásticos reconocidos, tanto el cristianismo oriente como el occidental. Recordemos que conforme fue madurando la iglesia, aún en las catacumbas, se hicieron también lo que eran las iglesias de Oriente y del Occidente, que después se llamaron también ortodoxas. ¿Y por qué ortodoxas? Porque ellos querían que rígidamente se cumplieran los principios que nuestro Señor Jesucristo dejó. Así es, ese era el dogma recto. ¿Sí? Entonces, en la Iglesia Católica, además de los concilios ecuménicos, existen los concilios particulares, que serían los obispales. El derecho canónico actual reconoce de dos tipos de concilios: los concilios plenarios, y que vienen siendo los concilios que conforman varias diócesis. Los concilios plenarios implican obispos de una conferencia episcopal. Recuerden que en cada país tiene su conferencia episcopal. La conferencia episcopal es el conjunto de todos sus obispos de todo su país, y se pueden convocar como conferencia plenaria, o sea, conferencia de la conferencia episcopal, ¿sí? Que es de un solo país. En los concilios provinciales que afectan a los obispos en una provincia eclesiástica. En este caso, por ejemplo, provincia México, está México, Cuernavaca, está Toluca, conforman esta provincia eclesiástica. Sí, bueno, la iglesia reconoce como ecuménicos, o sea, que son universales, 21 concilios. Hubo concilios extras que convocaban para que se resolvieran problemas que se afectaban a determinadas áreas, pero que iban encaminados también a verlo en los concilios ecuménicos, ocurridos por un periodo de un año en 1900, de cada periodo, en diferentes años, en 1900 años, o sea, a partir del año del siglo I hasta el siglo que estamos viviendo, estamos hablando de 1900 años. La naturaleza ecuménica de cualquier concilio fue discutida durante algún tiempo, pero finalmente fue aceptada. Por ejemplo, el primer concilio de Letrán, el concilio de Basilea, un libro de 1539 sobre los concilios ecuménicos del cardenal Dominico Jacobis, excluía igual a otros estudiosos. O sea, hubo quienes convocaban por las problemáticas que tenían, que eran los concilios que no eran ecuménicos, sino eran concilios extraordinarios. Los primeros siglos no se conocieron los concilios. En gran escala solo fueron este, factibles después de que la iglesia se liberó de la persecución bajo el emperador Constantino, que es lo que acabamos de ver. En la historia de la iglesia, como resultado de una discusión, surge el primer concilio por la naturaleza de la iglesia, lo que decimos
en el concilio de Jerusalén, o concilio de los apóstoles, celebrado en Jerusalén alrededor del año 50, y lo describe los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15. No se considera un concilio ecuménico. No se considera porque no se convoca, todavía no había ya obispos específicos en áreas y todo, sino que es la iglesia naciente que tiene un problema que les está afectando a todos. Y por eso se le llama, es un concilio, pero no ecuménico, exactamente. Con clave a la doctrina de la enseñanza moral de la iglesia. Los primeros 4 concilios ecuménicos. En ellos participaron los jerarquías de la iglesia, iglesias individuales, es decir, tanto la oriental como la occidental. Son todos aceptados con autoridad, solo los católicos, sino también las iglesias ortodoxas orientales y muchas denominaciones protestantes. En este caso, eh, al inicio de la iglesia, también había personas que protestaban, incluso presbíteros que protestaban. En este caso, por ejemplo, esta corriente de los arrianos, de Arrio era un presbítero católico y él fue el que pues, hizo prácticamente una secta, ¿sí? Entonces también se les invitaba, pero a los principales, ¿sí? Primer concilio de Nicea. El primer concilio de Nicea fue el 20 de mayo del año 325, después de nuestro Señor Jesucristo. Formuló el, originalmente, lo más importante, el concilio definió la igualdad de Dios, Padre y Cristo, su Hijo. Enseña que Jesús era la misma sustancia que Dios Padre y no meramente similar. A definir la naturaleza de la divinidad de Jesús, el concilio no se basa únicamente en la Sagrada Escritura. Bueno, piense que la disyuntiva fue porque Arrio empieza a decir que nuestro Señor Jesucristo es creación de Dios, pero no es Dios. Es similar a Dios, dice así, tiene ciertas similitudes a Dios, pero no es Dios. Entonces, esta corriente afecta a determinadas áreas que están creciendo dentro de la vida cristiana y que es necesario convocar el Concilio de Nicea para determinar cuál es la sustancia clara de nuestro Señor Jesucristo, sino que juntamente le dio una interpretación vinculante. El concilio emitió 20 cánones y repudió a el arrianismo. El arrianismo es una doctrina cristológica de carácter unitario atribuida a un presbítero y teólogo de origen alejandrino del Arrio, del año 256 al año 336, que fue el tiempo que vivió. Sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera, Jesús no sería coeterno con Dios Padre, sino más bien habría empezado a existir fuera del tiempo. En tanto, el tiempo aplica solamente a las creaciones de Dios. Hay que descartar que los arrianos no se denominaban a sí mismos. De esta manera se trata de un término que emplean, es una autodominación, o sea, como decirlos por la corriente con que viene. Sí. En forma externa de la doctrina es la propuesta por Oacio, es un discípulo de Arrio, llamado heterocianismo, en lo que se sostenía el total de similitud entre el Hijo y el Padre. Ese es uno de los puntos importantes por el cual el Concilio de Nicea se convoca, para determinar exactamente quién es Jesucristo, cuál es la situación natural que tiene nuestro Señor Jesucristo con Dios.
El arrianismo sostiene que el Hijo es distinto al Padre y por lo tanto subordinado a éste, oponiéndose a la doctrina teológica gentista con respecto a la naturaleza de la Santísima Trinidad y la naturaleza de Cristo. Tuvo importancia de difusión en el primer imperio romano del occidente, protegido por algunos emperadores. O sea, Arrio también era protegido de algunos emperadores y estaban a favor de él. El concilio de Nicea va a decir, Cristo no es creación de Dios. Cristo es consustancial a Dios, o sea, es de la misma naturaleza de Dios, o sea, que es Dios, pero tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Santo Tomás de Aquino nos va a dar una respuesta donde dice que es la unión hipostática, la unión que tiene nuestro Señor Jesucristo de lo humano con lo divino. No deja de ser hombre, no deja de ser Dios. No deja de ser Dios, no deja de ser hombre. Pero es consustancial al Padre, o sea, de la misma sustancia. Entre algunos de los pueblos germánicos que invadieron en el siglo V, eh, el doctorado del arrianismo, marcando así la diferencia entre los romanos, así consideraban como herejía en la secta de Arrio. Era por decirlo así, se le llaman heréticos, o sea, que estaban en contra como una herejía, de ahí viene la palabra herético, que es una herejía de la forma de hablar sin que, sin que los obispos, propiamente inspirados por Dios, den a conocer y dicten claramente cuál es la postura de nuestro Señor Jesucristo. Defendido por Atanasio de Alejandría. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existe siempre, sino que fue engendrado por Dios. Y no, si nosotros leemos en el libro del Génesis, cuando dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, nunca habla en singular, sino habla en plural. Hagamos al hombre, hagamos el universo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ya presentes en la creación. O sea, son uno y trino coeternos siempre. En tanto que el primer sínodo de Tiro del 335 exoneró a Arrio. Eh, eh, bueno, aquí vemos un sínodo. Recuerden que esos no son sínodos ecuménicos, son sínodos que son extraordinarios para determinar en ese momento la corriente que estaba dominando el arrianismo. Los emperadores romanos Constancio II, del 337 al 361, ¿sí? Y 364 al 368, fueron arrianos. El concilio de Constantinopla, bueno, aquí. Entonces, ya determinaron que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo es consustancial al Padre y es de la misma naturaleza que Dios. Nada más que el hecho de que Dios permitió que se hizo hombre, pero con la misma naturaleza de Dios. O sea, no, es consustancial al Padre. No son dos dioses, sino es un solo Dios verdadero en tres personas distintas. Y aquí estamos hablando de la segunda persona nada más. En el concilio de Constantinopla, que vamos a entrar ahorita, ¿sí? En este concilio se va a dar a conocer el, el, este, el cómo va a confirmar que las diferentes corrientes que hay con respecto a la naturaleza de Cristo, las va a determinar, incluso es cuando se crea el primer credo, el credo de Nicea, ¿sí? Y lo dice claramente el credo consustancial al Padre. Y este credo que nosotros hasta la actualidad seguimos rezando, es el mismo credo que se dio a conocer en Nicea, en el año 300. Ahora vamos a ver cómo lo confirma el Concilio de Constantinopla. El Concilio de Constantinopla definió en 4 cánones el credo de Nicea,
que es utilizado en la Iglesia Católica, sobre todo, que definió la divinidad del Espíritu Santo que procede de la tradición apostólica, pero no está definido en la Sagrada Escritura. El concilio se reunió desde el mayo hasta julio del 381, durante la pontificado del Papa Damaso I. Emitió 4 cánones. Se celebró entre mayo y julio del 381. Está considerado en el segundo de 7 primeros concilios ecuménicos por la Iglesia Católica. La Iglesia Ortodoxa, las iglesias ortodoxas orientales, la Iglesia Siria Oriental, el carácter ecuménico del concilio y el que no participaron ningún exponente de la Iglesia occidental. O sea, ya había una división. Esta división se dio porque ya el hecho de al morir el emperador este, el, Constantino, al morir él, lo sustituye otro emperador y este emperador quiere acaparar todo, él quiere hacer todo. Incluso se quieren adueñar de la iglesia. Y de ahí que las iglesias del occidente no van a asistir. Desde ahí ya viene la división, se empieza a dar la división entre los ortodoxos y la iglesia católica. Fue confirmada por el concilio de, este, mm, de Macedonia en el 451, pero solo por el Papa Gregorio Magno en 590 y 604 fue definitivamente incluido entre los concilios ecuménicos católicos, aunque solo los primeros 4 cánones. Motivación del concilio. El concilio se inició bajo la presidencia del obispo Melesio de Antioquía, con la asistencia de 150 obispos, de los cuales las diócesis orientales. Ya el concilio era solo el imperio oriental y se convocó los obispos occidentales, entre ellos el Papa Damaso I. Entre sus principales participantes destacaron algunos llamados padres capadocios, Gregorio Niceno y Gregorio Nacioceno. Este último fue designado por el propio concilio como obispo de Constantinopla y otros ya la muerte de Melesio pasó a presidir el mismo hasta la dimisión y sustitución por Nectorio. O sea, cuando hablamos de dimisión, que ya se retiró, ¿sí? Y se sustituye. Nectorio de Constantinopla, 320, Constantino, 27 de septiembre del 397, fueron obispos de Constantinopla en el periodo 381 y 397. La gran medida adoptada por el primer concilio de Constantinopla fue la revisión del credo niceno-constantinopolitano, que ya se unen los dos. También añadieron otros artículos. El nuevo credo pasó a dominarse credo niceno-constantinopolitano. Se declaró la sustancialidad del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Creemos que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, puede proceder del Padre. O sea, ahí vemos de la misma sustancia, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. ¿Por qué les llamamos personas? Recuerden que el ser persona, cuando hablamos del ser, es la existencia de alguien o de algo. En este caso, el ser es de Dios, es en 3 personas, 3 seres no humanos, espirituales, que forman una sola unidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, somos personas porque tenemos un ser, o sea, porque vivimos, pero ese ser es el ser humano. Y en el caso de la Santísima Trinidad, son seres espiritualizados. Ser espiritual no tiene físico, pero es persona porque tiene la capacidad de comunicarse con otro ser, o sea, con otra persona. En este caso, nosotros, como personas, como seres humanos personales, tenemos la capacidad de relacionarnos con otro ser, en este caso, con Dios, porque Dios es una persona. Entonces, las 3 divinas personas.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tienen la capacidad de ser uno a la vez y a la vez trino, que lo tocamos como un misterio. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Con este añadido se fijaba la ortodoxia de la Iglesia afirmando la divinidad tanto del Hijo y otra y del Hijo en otra corriente arriana, como el Espíritu Santo, contra los peumatomacos, o sea, es otra corriente también herética, tanto los arrianos como los peumatamacos eran también otra secta herética. Al final del concilio, el emperador Teodosio emitió un decreto para su imperio, declarando que la iglesia debía restaurar a aquellos obispos que habían confesado la igualdad en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El carácter ecuménico de este concilio, en el que no participó ningún representante de la iglesia occidental, fue reconocido por el concilio de Calcedonia. Es el concilio de Calcedonia y es otro concilio que va a ratificar ya lo que Constantinopla dio a conocer. Fue un concilio ecuménico que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1 de noviembre del 451 en Calcedonia, ciudad de Bitinia y en Asia Menor. Y es considerado como uno de los 7 primeros concilios ecuménicos. Después lo vamos a analizar más a fondo. ¿Sí? Consecuencias. Tras el primer concilio de Constantinopla, las disputas teológicas acerca de la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo fueron sustituidas. Eh, mm, Tras el primer concilio fueron disputas teológicas acerca de la divinidad del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Fueron sustituidas por las disputas cristológicas acerca de cómo se integraba en Jesucristo una naturaleza humana y divina, y durante el área mayor y menor. O sea, con respecto a su naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, la humana y la divina. De ahí se dan 7 cánones, 4 de estos cánones doctrinales, entre los cánones disciplinarios, se atribuían al concilio y son aceptados tanto por la Iglesia ortodoxa como por la Iglesia ortodoxas orientales de la Iglesia católica, aceptando solo los primeros 4 como, o sea, son 4 cánones que se aceptan, que son los que van a confirmar la legitimidad de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo como Dios. La Iglesia Católica acepta solo los 3 primeros 4, que solo ellos aparecen entre los primeros más antiguos y que hay evidencia de los últimos 3. Fueron adicionales posteriormente. ¿Sí? Bueno, eso es lo que sucede ya en el concilio de Nicea, donde ya se confirma el primer credo y luego se confirma el credo aumentado, por decirlo así, en Constantinopla, que es el credo que nosotros hablamos. Con respecto a los 21, vamos a hacer un resumen rápido de los 21 concilios ecuménicos que fueron convocados por el Santo Padre. Los vamos a recorrer ahorita y vamos a hacer algunos análisis y ya después, así como ahorita analizamos el de Nicea y el de Constantinopla, vamos a analizar cada uno de ellos. El Concilio Ecuménico Universal en la Unión General de los Obispos representantes en toda la Iglesia, bajo la presidencia del Papa, en su legado para las cuestiones relativas a la fe, a la moral y a la disciplina. Entonces aquí tenemos el por qué se convocan. Se convocan por cuestiones de fe. En este caso, en el caso de Constantinopla y Nicea, estamos hablando de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por la moral, ¿qué es la conducta del hombre? Ahorita, por ejemplo, el concilio que está convocado en ese momento en Roma, se está viendo las realidades que estamos viviendo dentro del mundo.
ahorita como está en boga la homosexualidad, el lesbianismo, las ideologías de género, en fin, todo esto, la iglesia tiene que tomar una postura clara de su vida moral, porque incluso los mismos obispos y cardenales alemanes están presionando al Santo Padre para que autorice la diaconía en las mujeres, el que sean presbíteras también, y la homosexualidad. No vamos a estar hablando que sean homosexuales activos, sino que teniendo esa debilidad de homosexualidad, sean aceptados como presbíteros, sí, como si fueran otra naturaleza, sí, es que ahorita está en boga ese aspecto, es hombre y mujer, y entonces el lesbiano y el homosexual, ¿qué son? Pues son hombres y mujeres con una debilidad que tienen por lo torcido que está la naturaleza, pero no es no es otro ser, son hombres y mujeres nada más. ¿Sí? Entonces ahorita, por ejemplo, en la vida moral tenemos ese problema. Y en la disciplina, ¿cómo debe de haber orden dentro por ejemplo, en el caso de toda la parte litúrgica, tiene que haber un orden y tiene que haber una disciplina. Todos los seminarios de todo el mundo tienen disciplinas para poder formar a sus sacerdotes y son similares todas en todo el mundo. No hay diferencia. La liturgia sigue siendo la misma. Si yo voy a Japón, la liturgia sigue siendo la misma. Está hablada en otro idioma, pero es la misma. El mismo evangelio, las mismas lecturas, las mismas oraciones que se hacen presidenciales, son las mismas que están tanto en el misal como en los leccionarios. Es lo mismo. De eso habla la universalidad de la iglesia. ¿Sí? Entonces son tres aspectos que se ven al convocar un concilio: la fe, la moral y la disciplina. Aquí van los 21 concilios ecuménicos habidos en el presente. En Jerusalén, en el año 50, que ya hablamos de él, presidido por San Pedro. A nivel de los apóstoles tuvo lugar un concilio preliminar que se acordó que los paganos convertidos al cristianismo no están obligados a las observancias judaicas, o sea, a lo que es lavarse las manos, la circuncisión, la veneración al sábado, en fin, no están obligados a nada de eso. Ese era el problema que San Pablo tuvo con respecto a los apóstoles, que ellos querían que se siguieran las disciplinas judaicas y no, judaizantes nada, ¿sí? Sino que vamos a tomar la postura que nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que basta? Tu fe y tu bautismo. ¿Sí? Ese es en el concilio de Jerusalén. No se le puede llamar concilio ecuménico, porque no, lo que decíamos hace rato, no habían gobernaturas propiamente ya de obispos específicos, sino era la afectación con respecto a a la expansión de la evangelización y afectaba a todos los apóstoles, especialmente a San Pablo. Primer concilio es el concilio de Jerusalén. Primer concilio ya convocado como concilio ecuménico, el de Nicea, en el año 325. Se definió que el Verbo, Jesucristo, es verdadero Hijo de Dios de la misma sustancia que el Padre. O sea, él es coeterno, o sea, es de la misma sustancia porque no es creado. Dios no crea a su Hijo es Él. Dios es su Hijo y su Hijo es Dios. Ese es lo que se comprende ya en el concilio de Nicea, que lo acabamos de ver ahorita. El segundo concilio de Constantinopla, del 381. El Espíritu Santo es verdadero Dios, como el Hijo y el Padre. Entonces aquí se constituye ya con firmeza la Santísima Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, consustancial los tres. Y actúan eso sí nos lo da a conocer la Sagrada Escritura. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla del Padre, habla de Dios directamente. Pero recuerden cuando esa pregunta que le hace Felipe a nuestro Señor Jesucristo, que les dice, muy pronto me voy, pero pronto irán ustedes a conocer a mi Padre. Y le dice Felipe, ¿y cuándo nos vas a presentar a tu Padre? Y le dice el Señor,
Felipe, tanto tiempo de andar conmigo y todavía no me conoces. O sea, el Padre y el Hijo es el mismo. Entonces, verdadero Dios y verdadero hombre, nuestro Señor Jesucristo, la persona en en el Padre y la persona en el Espíritu Santo, consubstancial. Otra palabra que nos da a conocer la Sagrada Escritura es la palabra paráclito. Yo les dejo al paráclito, no los dejo, no los abandono, no los dejo huérfanos. Le queda el paráclito para que los asista. Eso se lo dice a sus apóstoles, a los 12. ¿Sí? Les dejo el día, en el momento en que él dice, y todo lo que ataren en la tierra quedará atado en el cielo. ¿Sí? Y ahí les habla del consolador, de que los va a asistir. Entonces, el segundo de Constantinopla del año 381. El tercero de Efeso, en el 431. Cristo Dios y hombre. Es un solo sujeto persona. La unión llamada hipostática es sustancial, no accidental, física, no moral. O sea, nosotros tenemos alma. Nuestra alma, la palabra alma viene del latín, este, el, es la palabra latina, del alma no es ente o ente, se le llama bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, el hecho de existir, tenemos alma, porque estamos hablando de algo físico. Y en el alma se encuentran las disciplinas morales, las conductas. El espíritu es, aunque dentro del pensamiento hebreico, la palabra alma es el alma espiritualizada. En el pensamiento griego, para poder definir entre el ser humano y las cosas de la naturaleza, le llaman el alma del ser humano, alma inteligente y libre, el alma de los animales, alma instintiva, de los vegetales, alma vegetativa, por el hecho de existir. Entonces, existimos porque tenemos un alma, porque tenemos vida. Es por eso. Entonces viene de la palabra ánima, que quiere decir vida, lo que tiene vida. De ahí viene la palabra alma. Entonces, dentro del alma existe la conducta del ser humano, la vida moral. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, no tiene un alma. Él es un espíritu perfecto y puro. Que se hizo hombre fue diferente. Sí, ese es y son consustanciales. ¿Sí? Cristo, Dios y hombre en un solo sujeto, personal, la unión llamada hipostática es sustancial, no accidental, física, no moral, porque sí, tienen un espíritu perfecto. El cuarto de Calcedonia, en el 451. Las dos naturalezas en Cristo están unidas, personalmente, no confundidas, ni mudadas, ni alteradas de ninguna manera. O sea, la humana y la divina. Cristo es Dios, hombre. Cristo es Dios, espiritualmente. Sigue siendo Dios, tanto hombre y Dios verdadero. No hay diferencia. No se puede decir que Cristo es una cosa y Dios es otra. O a ver, como decía también Arrio, es que Cristo actúa como Dios en un momento dado y en otro momento como si se saliera Dios de él, y no. Entonces tiene que confirmarse la unión hipostática, las dos naturalezas, la humana y la divina. Quinto de Constantinopla, del año 553. Se confirma la condenación de los errores anteriores que habían atacado la Trinidad de Dios y la falsedad, los misterios se dan en Cristo. O sea, aquí ya viene la condenación del arrianismo, del deísmo, del monoteísmo, en fin, son varias corrientes que se van a dar y que esas las vamos a ir analizando también, aunque sea extractadas, pero las vamos a analizar. Entonces, el quinto de Constantinopla es condenatorio. El sexto de Constantinopla, tercero, del año 680 al 81. Es Cristo, hay dos voluntades, como hay dos naturalezas, aunque sea una sola persona, que es el Verbo. ¿Sí? Cristo, hombre, Cristo, Dios.
Es Dios y hombre verdadero. No es una tercera o son dos seres, no, es uno solo. O sea, lo viene a confirmar Constantinopla. Sexto de Constantinopla, del 680 es este. Séptimo de Nicea, del 787. Se defiende la legitimidad del uso y el culto de las sagradas imágenes. Aquí viene un problema muy fuerte, lo que se llaman los iconoclastas, aquellas personas que están en contra de las imágenes. El sentido de la imagen lo da a conocer el concilio, que es ver humanamente, físicamente una imagen, pero no que la imagen sea la persona, sino que sea el medio por el cual nos comunicamos al ser de la persona. Por ejemplo, en este caso, si vemos un Cristo, pues sí, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo no es la imagen, es una forma humana física de verla, pero que nos comunicamos es con la persona misma. Y un ejemplo que ponemos comúnmente es si yo tomo la fotografía de mi mamá o de un familiar que quiero mucho y estoy lejos y la veo la foto y le expreso a la foto, te quiero mucho, te amo mucho. Es una forma humana de física de verla, pero no es a la foto, es a la persona. Ese es el sentido de las imágenes. Aunque en el 787, incluso este grupo de iconoclastas destruyeron muchas, pero muchas imágenes hermosísimas de obra de arte por este escándalo que hicieron este grupo de personas. Entonces, este concilio confirma claramente cuál es el sentido de las imágenes. Octavo de Constantinopla, del año 869 al 70. Confirmación del culto de imágenes y la afirmación del primado romano pontífice. Recordemos que hubo un tiempo que hubo dos, tres, cuatro papas. ¿Por qué? Después de que Constantino da a conocer la oficialidad de la iglesia, en Roma es donde se asienta la sede. Como hubo problemas en la sede, empezaron a tener problemas que la sede debería ser en Aviñón, o sea, en Francia. Pero Constantino va a instituir otra ciudad que es Constantinopla, de ahí viene su nombre de Constantino, de Constantinopla. Y entonces había un papa en Jerusalén, uno en Constantinopla y otro en Aviñón, en Francia. ¿Y quién era el papa? Entonces tiene que haber una unidad. Aquí viene este concilio, que es el que va a defender el pontificado. Hay una sola cabeza que ordena a la Iglesia Universal. ¿Sí? Luego viene el concilio de Letrán, noveno de Letrán. Se defiende el derecho de la Iglesia y la elección y consagración de obispos contra las investiduras de los laicos. Aquí viene otro problema que viene arrastrando a la Iglesia. El hecho de que Constantino, siendo emperador, él es el que va a convocar el concilio de Nicea por el problema de los arrianos, pero sucede que sus generaciones y ellos se apoderaron propiamente de la jerarquía, incluso a veces de dedazo, escogían obispos, escogían presbíteros. Sí, ahora, habían dedazos que eran puestos por conveniencia, pero ellos no hacían culto del sacrificio del Señor, porque no eran presbíteros. Los elevaban a obispos sin llegar a ser presbíteros. Cuando ya en este concilio de Letrán, de Letrán en Roma, se da a conocer que hay una jerarquización. Para poderse llegar a ser al obispado, incluso al papado, se tiene que ser presbítero. Ahora, el canon de la iglesia actual marca que se hace el cónclave, de ahí incluso cuando habían varios papas, se hizo un cónclave, en donde la palabra cónclave, o sea, es con llave, es que encerraban a los obispos para que escogieran al papa, porque a veces se quedaba, la sede pontificia se quedaba mucho tiempo sin que fuera ocupada, porque habían disyuntivas de cómo iban a escoger al Santo Padre. Entonces los encierran y les van disminuyendo la comida, les van quitando la sopa, les van quitando
hasta que se quedaran con pan y agua y hasta que escogieran al nuevo papa, entonces ya otra vez restituían la comida. Todos los encerraban con llave, de ahí viene la palabra cónclave, ¿sí? El 10º letrán, segundo, cánones, reglamentos sobre las disciplinas del clero. Y aquí viene ya a constituirse por primera vez el derecho canónico. El derecho canónico va a dictar cómo debe de constituirse un presbítero, un diácono. Recuerden que dentro de las órdenes menores está lo que es el lectorado, está el acolitado. Antiguamente era también el exorcismo como parte de órdenes menores. Y de las órdenes mayores está el diaconado, el presbiterado y el obispado. No se puede aspirar a más. Recuerden que es diáconos, presbíteros y obispos. Ya antes lo habíamos dicho, los nombramientos o títulos que se le dan a la persona, por ejemplo, un obispo que va a gobernar una arquidiócesis, se le va a tomar el nombre de arzobispo, pero no es que sea más que los obispos, son igual que los obispos. El Santo Padre, al ser escogido como papa de toda la Iglesia Universal, pasa con el nombre de papa, o sea, de padre, padre de todos, pero no es que sea más que los obispos, él es el obispo de Roma y todos son los obispos. La máxima jerarquía que hay dentro de la iglesia, de las órdenes mayores, es el obispado. Los demás son nombramientos por la responsabilidad que tienen. Por ejemplo, el cardenalato también es un nombramiento que se da con el fin de escoger al Santo Padre o de ser papables. Esa es la realidad del cardenalato. No es que sean más que el Papa, más que los obispos, todos son iguales, ¿sí? Entonces, ya se da a conocer las vestiduras, ¿sí? El reglamento del derecho canónico, que es muy importante. Y de aquí se viene a constituir ya que antes los presbíteros y los diáconos y los obispos eran casados. En este caso, ya se va a empezar a dar lo que es el celibato, ¿sí? Quedan célibes, quedan solteros, no se pueden casar. ¿Por qué? Porque tienen un compromiso con Dios y con su iglesia. Y se van a entregar a Él, a Dios y a su iglesia. Esa es la finalidad. Aunque este concepto del celibato no es dogmático, sino que es un derecho canónico que se forma por el bien de la iglesia. Es un regalo del Señor a nosotros. Nosotros tenemos un presbítero que ocupa de nosotros en la confesión, en la comunión, en todo. Pues entonces es un regalo que Dios nos da, ¿sí? Y ellos están comprometidos a eso que ellos se comprometen. Por eso, cuando ellos se llegan a enamorar de una persona, de una mujer, entonces ellos tienen que definir claramente. Claro, el presbiterado no se les quita nunca, ¿eh? Es que son de los sacramentos que imprimen carácter, como el bautismo, si no se nos pueden quitar. La iglesia, o sea, el Santo Padre, a veces permite, no porque sea así, permite que el presbítero deje sus oficios para que se unan una mujer para no hacer escándalos. Y eso es lo que hace, ¿no? Pero no propiamente porque esté bien. Es una carta de libertad, por decirlo así, que hace el Santo Oficio, el Santo Padre, pero no propiamente porque sea así, ¿eh? O sea, tenemos que comprenderlo claramente, ¿sí? Es para, pues, evitar otras situaciones. 11 de Letrán, leyes contra la simonía, compra y venta de cosas espirituales. La palabra simonía proviene del ofrecimiento del dinero de Hechos de San Pedro por Simón el Mago. Cambió el don de conferir el Espíritu Santo. Bueno, recuerden esa parte donde el mago, Simón, lo bautizan y él se da cuenta que hacían milagros, que hacían cosas extraordinarias los apóstoles y quiere comprarlos. Entonces dice, bueno, ¿cuánto vale tu Espíritu Santo para que yo te lo compre? Entonces, todos los negocios que hacen los presbíteros, los obispos, cualquier prelado de la iglesia que haga y que tome como si fuera la iglesia un comercio, se le llama simonía.
Cuando nosotros vamos a la iglesia y pagamos una misa para bautismo o una misa para matrimonios, no es que se esté comprando el sacramento, no se compra el sacramento. Ese dinero se da por las necesidades propias que tiene el templo, lo que es la limpieza, lo que es el agua, la luz, en fin, cosas materiales. Pero el sacramento no, no se puede negociar con los sacramentos del Señor. Entonces, queda condenada la simonía en el 11º concilio de Letrán del año 1179. 12º de Letrán, cuarto, 1215, es cuando se edita. Importantes definiciones sobre la Santísima Trinidad, la creación, Cristo Redentor, los sacramentos y otras especificaciones. Con respecto a la Santísima Trinidad, ya se define claramente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas, tres personas en un solo Dios verdadero. Ya se confirma con claridad. Con respecto a la creación, se hablaba mucho y se hizo este concilio también como parte de que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Es una cosa extraordinaria. Pues tuvo que haber un concilio para decirles que sí tenía ombligo. Porque tú decías, si fue creación de Dios, ¿por dónde se alimentaba como niño? Dios lo creó y nada más. Como dice la Sagrada Escritura, hizo de la arcilla, lo hizo, lo formó y después le dio vida, le insufló y le dio vida. ¿Sí? Pero por su naturaleza misma que va a tener con respecto a la creación, pues va a tener ombligo. Entonces es algo que se da a conocer en este concilio. ¿Sí? Entonces, en los sacramentos, en la Trinidad, la creación de Cristo Redentor, los sacramentos y otros. Con respecto a los sacramentos, es cuando ya se confirma que son 7 sacramentos. Recuerden, la palabra sacramento son los actos sensibles, visibles, que confieren gracia. O sea, es el acto físico que se lleva a cabo con ciertos elementos de ceremonia para que se lleve a cabo el, el contacto íntimo de lo que el Señor quiere con respecto a la vida espiritual de la persona. Si hablamos nosotros de los sacramentos, el sacramento tiene lo que es la forma, lo que es el ministro, forma, ministro, ahí son 4, a ver si se acuerdan ustedes, es la forma, el ministro, la materia, forma y ministro. El ministro es el que va a administrar el sacramento. La materia son las cosas físicas. En el caso del bautismo, el color blanco, el agua, la vela, en fin. Sí, el ministro es quien lo impone. ¿Sí? La forma, esas son las palabras que se van a realizar para que se lleve a cabo el sacramento. Entonces, los sacramentos tienen que tener los elementos que forman tanto a la parte humana para la parte espiritual, sobrenatural. ¿Sí? Aquí entra el acto de fe. Si nosotros, los seres humanos, somos bautizados y nos imprimen carácter en el bautismo, donde quedamos sellados para que el día que nos presentemos hasta el Señor, por el sello que se nos imprimió en el sacramento del bautismo, seamos reconocidos por Dios. Eso es lo primerito, incluso lo habla Apocalipsis, de los sellados. Sí, entonces es clara. Igual en el caso de los sacerdotes también, a ellos les ungen las manos con aceite y entonces también los ungen con aceite en la cabeza. Imprime carácter. Nadie les puede quitar eso. ¿Sí? De los sacramentos. Y se determinan que son 7 sacramentos. Y todos son instituidos por nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, cuando lo bautizamos, la confirmación, cuando llega el Espíritu Santo, confirmación, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo, es bautismo, confirmación, Eucaristía. Penitencia es cuando el Señor instituye a quien les perdone los pecados les quedan perdonados. Esto en capítulo 20 de Juan, también ahí está instituido. Es bautismo, confirmación, Eucaristía, orden sacerdotal, pues aquí el mismo Jueves Santo de la Cena Pascual, ahí se instituye el presbiterado, sí, ahí son los sacerdotes.
Es decir, el matrimonio pasa a ser sacramental también, y lo que Dios acaba de unir no lo separa el hombre. Ahí lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo. Y al final, la unción de los enfermos. Se le tiene que preparar a la persona para recibir ya ese encuentro íntimo con Dios. Y lo dice San Pablo: llamen al presbítero para que sea ungido el enfermo, ¿sí? Para que se prepare. Son 7 sacramentos confirmados en la Sagrada Escritura, ¿sí? Ese es el 12º de Letrán del 1215. Luego el 13º de León en 1245. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como solo un principio. Destino de las almas después de la muerte. Bueno, aquí por primera vez se empieza a hablar del purgatorio. La palabra purgatorio no está en la Sagrada Escritura, pero sí nos habla del acrisolamiento. Dice, serán como el crisol, como el oro. Cuando el oro se somete al fuego, se separa la escoria y queda el oro brillante. Así también nosotros seremos sometidos como el crisol, y de ahí hablamos de las penas del purgatorio. Y entonces ya se habla por primera vez del purgatorio en el año 1274. Destino de las almas después de la muerte. Se habla del cielo, y eso es bien claro la Sagrada Escritura, cuando el Señor dice a la gehenna, que serán al lugar de llanto y rechinar de dientes. Y al cielo, lo clara, conmigo estarás en el reino celestial. Cuando estaba aquel hombre que estaba a la izquierda de nuestro Señor, a la derecha de nuestro Señor, ¿sí? Dimas y gestas, hoy mismo estarás conmigo en el reino celestial. O sea, es clara la Sagrada Escritura en el lugar que vamos a estar, ¿sí? Sobre sus sacramentos y sobre el primado del romano pontífice. O sea, el, ya aquí se confirma el papado, se confirma quien va a representar a la iglesia universal. Y aquí ya se habla del Santo Padre con firmeza. No se duda de que alguien tiene que representar a la iglesia en todo el mundo, y se va a dictar ex cátedra, o sea, todo lo que hable el Santo Padre es porque Dios lo está queriendo. Recordemos que hay la diferencia entre cuando el Santo Padre como hombre decide, y cuando decide como papa. Es muy diferente. Él puede tener errores con respecto a la palabra, a la palabra del pensamiento natural, pero en el pensamiento con respecto al área dogmática, él dicta ex cátedra y es verdad. Sí, es por eso que se da a conocer con estricta eh, reverencia a lo que él quiere que se realice, porque quiere que se realice conforme a lo que Dios quiere. No es su capricho de él. Sí, por eso ya ahí están tanto los dogmas de la iglesia como su autoridad en las encíclicas, en las cartas que nos dan a conocer. Esa es la ex cátedra. Nos dan a conocer claramente lo que la iglesia necesita para madurar. Sí. Entonces tenemos el 14º de León, 1274. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como un solo principio. Destino de las almas después de la muerte. Sobre los 7 sacramentos, sobre el primado del sumo del romano pontífice. 15 de Viena, 1311 al 1312. Condenación de los errores de Bergardos y declaración del alma es verdadera y esencialmente forma el cuerpo. Bueno, Bergardos, déjeme investigar bien ¿sí? Declaración del alma es verdadera y esencialmente forma del cuerpo. Entonces aquí estamos hablando del alma espiritualizada, ¿sí? Cuando hablamos del alma, o sea, del alma, es aquella que nos conforma a nosotros en la parte humana, la parte física, y el alma, que es la parte espiritual. O sea, existe el alma espiritualizada. Y no, porque luego se dudaba que nosotros éramos simplemente seres humanos, nos moríamos y ya, como los animales. Y no. En el libro de Eclesiastés, ahí lo vamos a encontrar, dice, ¿quién sabe si el alma del hombre baje o sube? La de los animales queda ahí,
en la tierra, en la arcilla, pero el alma del hombre trasciende a Dios. Y ahí no lo dice claramente. O sea, se confirma el alma espiritualizada que sí trasciende, no se queda aquí en el cuerpo. Y hay también otra promesa de nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección. Eso es sobre la Sagrada Escritura. Entonces, Viena, condenación de los horrores de Bargardos y declaración del alma es verdadera. Esencialmente forma el cuerpo. 16 de Constanza, del año 1414 al 18, eh, condenándose los errores de Wycliffe sobre los sacramentos y la constitución de la iglesia de Juan Hus sobre la iglesia eh, invisible y de los predestinados. Entonces aquí tenemos el de Wycliffe, que él también formó una especie de secta en donde él también contradice los dogmas de la iglesia, los dogmas marianos, ¿sí? Y esos son los errores que se tienen, que quedan ya, quedan condenados, ¿sí? De Juan Hus, sobre la iglesia invisible, o sea, hay algo que la iglesia sí lo ha confirmado, que es la predestinación de los santos. Dios sí tiene quienes ya escogió para que ellos den ejemplo al ser humano y den a conocer al Señor, a Dios, para que se vea claramente la existencia de Él. Muchas veces nosotros los seres humanos, cuando empezamos a crecer humanamente, y no hay quien nos dé a conocer la fe o nos dé a conocer la parte dogmática de la vida religiosa, el hombre va creciendo, el hombre y la mujer van creciendo sin un sentido de la vida sobrenatural. Viven humanamente, físicamente. Entonces, ¿cómo se puede demostrar que este ser humano trasciende, que no se queda aquí nada más? Y entonces se empieza a hablar de la fe, se empieza a hablar de la caridad, se empieza a hablar de la esperanza. Entonces ahí ya viene un sentido más profundo del existir. Nuestra existencia no termina aquí, trasciende. Entonces aquí la iglesia es visible e invisible. O sea, visible porque somos nosotros, e invisible porque trasciende hacia la vida sobrenatural. Y sí hay predestinados, sí hay personas que Dios escoge para que se lleve a cabo su obra aquí en la tierra y llegue al cielo. O sea, por eso están los santos. ¿Sí? La iglesia, en su sabiduría, para demostrar que una persona está cerca de Dios y que la canonice santa, es cuando alguien le pide a este santo o a la Virgen incluso de una situación muy difícil, el cual ya está condenada a la persona a morirse, por decirlo así, de una enfermedad, y de un día al otro está bien. Entonces se llama milagro. ¿Qué quiere decir? Que esta persona está cerca de Dios. Entonces se puede confirmar que es un santo o una santa. De ahí vienen los cánones de la iglesia. Sí, ese es el 16 de Constancia. 17 de Basilea, Ferrara, Florencia. 1431, 1438 al 45. Declaraciones sobre la Trinidad, los sacramentos, el Espíritu Santo, la encarnación y los novisimos. O sea, primera, la encarnación no existe. Sí, o sea, porque antes se decía que había encarnación. La persona al morir encarnaba en un animal, encarnaba en otra persona. Si era en una vaca, por ejemplo, eso es lo que dicen los hindúes, pues es que ahí había un rey por los beneficios que da la vaca o en determinado animal. Entonces, se descarta totalmente la encarnación. Y los novísimos es con respecto a lo que va a suceder los últimos días, los últimos momentos. Es como la escatología, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las realidades que estoy viviendo para el final de los tiempos? Son los novísimos, ¿sí? El 18 de Letrán, definiciones sobre el alma humana, la cual no es única para todos, sino propia para cada hombre, forma el cuerpo inmortal. Sí, o sea, el alma, cada uno tenemos, somos independientes. Dios nos hizo, como dicen coloquialmente, Dios hizo el molde y lo reventó, lo rompió. Todos somos diferentes, tenemos un alma propia de cada quien
es la que me hace ver y ser, ¿sí? Porque es mi postura física, mi vida moral, ¿sí? Pero en esta alma está el espíritu. Y el espíritu, si yo dejo que saque todos los males de mi ser, pues ahí va a actuar mi alma. Pero si yo permito que mi alma saque todo lo bueno de mi ser, actúa el alma espiritualizada. Pero depende también mucho de mí, ¿sí? Pero ahí lo tenemos, no podemos quitarlo. El odio, el rencor, la envidia, todo aquello existen en el alma, porque es parte de la parte humana, la parte física, pero está el espíritu que domina al alma, que domina la conducta del alma, de la parte física, para poder actuar diferente. Y de ahí viene esa relación íntima que guardamos con Dios. Un perrito o un animal, cuando se le echa encima a alguien, no es porque quiere echárselo encima, su instinto es así. Pero nosotros, cuando nos enojamos y nos peleamos y nos echamos encima de otra persona, nos estamos dejando dominar por el alma, no por el espíritu. Entonces, el alma sí existe en el ser humano, sí está ahí, pero la podemos dominar, porque es donde están todos los instintos del ser humano. De Letrán, sí, el 19 de Trento, de 1945 al 63. Defensa de la Sagrada Escritura doctrinal sobre el pecado original, la santificación y la gracia, sobre los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y la misa, sobre el culto de imágenes, las indulgencias, condenación y errores de Lutero. Recordemos que nuestro hermano Lutero, Agustino, él se hizo agustino, fue religioso, no fue presbítero. Muchos dicen que llegaron al presbiterado, pero no se confirma. Pero él pues no se acató. Él empezó a, a criticar a la iglesia con respecto a las indulgencias. La indulgencia, recuerden que cuando nosotros cometemos un pecado, existe una culpa y existe una pena de esa culpa. O sea, yo tengo culpa de haber hecho, pero tengo que pagarla. Si voy a poner un ejemplo, pues yo sin querer rompí un vidrio, pues sí, tú tienes la culpa de haberlo roto, pero lo tienes que pagar. Así también, si yo cometo un error, un pecado, el que sea, hay una culpa, ahora lo tengo que pagar. ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo voy a subsanar aquello que hice? Entonces, de ahí viene la indulgencia plenaria. La iglesia en aquel entonces, estamos hablando de 1500, 1600, que estaba la construcción de la Basílica de San Pedro, la iglesia autorizó indulgencias por las ayudas económicas que se daban para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y sí, hubo muchos padres que incluso eh, hacían, hacían negocios con las indulgencias plenarias. Mira, pues yo te autorizo 1000 días, un año, 10 años, 1000 años de indulgencias plenarias para que no entres al purgatorio. Entonces lucraban. Y mucha razón tenía Lutero de estar viendo cómo se lucraba, pero él se opuso a la iglesia en ese aspecto y empezó a hacer una revuelta. En vez de dedicarse a su vida de oración, hace 99 tesis, las hace públicas a su conveniencia, y es cuando viene la situación bien fuerte del protestantismo. Dentro de las cosas que dice Lutero están que él nada más reconoce 4 sacramentos, que la Santísima Virgen María no fue virgen, ¿sí? Que no hay veneración de santos, en fin, empieza a ser que cualquier ser humano tiene la capacidad de discernir la Sagrada Escritura, y de ahí vienen estas divisiones tan fuertes del protestantismo, que después vienen a surgir el sectarismo. El protestantismo es el que protestaba, lo que eran los luteranos, los calvinistas, habían como cuatro protestas muy fuertes, que se dividió la iglesia totalmente. Y después vinieron los sectarismos. La iglesia, pues sí, en cierta forma daba a conocer determinadas capítulos de la Sagrada Escritura, no toda la Escritura.
Se dice que Lutero fue el primero que escribió en alemán la escritura. Ya había otros escribanos que ya la habían escrito de la traducción del latín al alemán, pero ya lo había. ¿Sí? La iglesia lo que hacía era restringir en cierta forma para que no se malutilizara por la falta de preparación de la persona. Entonces, y Lutero, pues da. Y en ese momento se estaba descubriendo la imprenta por Gutenberg, entonces tuvo la facilidad de que las 99 tesis las hizo en una cartulina, por decir así, en imprenta, y las hizo públicas. Y así fue como Lutero, pues lo vienen a condenar. Y es muy fuerte. Busquen en YouTube Lutero, y ahí van a darse cuenta de todos los errores que cometió. ¿Sí? Entonces, el Letrán, el Lutero, aquí está. Entonces, 19 de Letrán, 1945 al 63, defensa de la Sagrada Escritura, doctrina sobre el pecado original. Recuerden que el pecado original fue el que vino a trastornar la naturaleza del ser humano, la santificación de la gracia, ¿sí? O sea, cómo la gracia nos santifica por medio de los sacramentos. Sobre los sacramentos, los 7 que se confirman, especialmente la Sagrada Eucaristía, que es la que instituye a nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo, y la Santa Misa. Todo el proceso de la Santa Misa, cómo se lleve a cabo, es la universalidad. ¿Sí? El culto a las imágenes, que ya también se había visto antes, ¿sí? Cómo se debe llevar el verdadero sentido del culto a una imagen, las indulgencias, condenación de los errores de Lutero. Ese es el 19 de Letrán. Y el 20, el del Vaticano I, de 1869 al 70. Definición sobre Dios creador, sobre la revelación divina, sobre la fe en relación a la razón, sobre la iglesia, sobre el primado e infabilidad del romano pontífice. El Concilio Vaticano I que es el que nos habla es el 20, y nos da a conocer la liturgia todavía antigua, por decirlo así. En el 65 fue cuando ya se dio a conocer el Concilio Vaticano II. Ese es el Concilio Vaticano I, el 20, ¿sí? Y era el que nos regía. Todavía las misas eran en latín, no eran en español. Y el Concilio Vaticano II da a conocer que el idioma debe de ser con respecto a la lengua vernácula de cada lugar. Y se da a conocer en cada lugar. Para entonces ya lo entendemos. Por ejemplo, un signo que quedó del Concilio Vaticano II en la misa fue la campanita, porque como el sacerdote oficiaba de espalda, pues nadie sabía lo que decía y todo era en latín. Pero cuando tocaban la campanita, sabían que iniciaba la Santa Eucaristía, ya todos se hincaban y entonces ponían atención, no en el latín, sino que se estaba haciendo en ese momento la transustanciación del Señor. ¿Sí? Y ahí queda también para nosotros que ya vemos de frente al sacerdote, pues también tocamos la campanita en el momento que va a iniciar la consagración. La oración que preside a la consagración se le llama la epíclesis, que es la invocación al Espíritu Santo para que se lleve a cabo el cambio por decirlo así, de la parte humana, física, del pan al cuerpo del Señor y del vino a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que le llamamos transustanciación. Ese es el Concilio Vaticano I. Concilio Vaticano II, de 1962 al 65. Las constituciones, decretos y declaraciones en este magnífico concilio, el más universal y pastoral que ha habido, abarca toda la problemática cristiana, iluminándola y actualizándola con el fin de que la Iglesia, con mayor propiedad, sea al faro de la salvación de este mundo moderno. Y es cuando se le da la oficialidad al laico de poder dar a conocer la palabra de Dios. Somos muy beneficiados por el Concilio Vaticano II nosotros, porque el Concilio Vaticano I decía que el único que podía dar a conocer la Sagrada Escritura
y que tenía la formación a su cargo de todos la feligresía, era el sacerdote, no los laicos. Quienes luego los apoyaban eran los religiosos o religiosas, que se les permitía incluso pisar el presbítero. El presbiterio no lo podía pisar un laico, ¿sí? Menos una mujer, ¿no? ¿Cómo? Sí, es decir, una persona que estaba constituida como sacristán o una religiosa, nada más. Concilio Vaticano II da el permiso de que con dignidad y con respeto podamos pisar el presbiterio. Que la palabra presbiterio viene de presbítero, el lugar que le pertenece al presbítero, se llama presbiterio, ¿sí? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que abarca el presbiterio? El altar, la sede, que es la silla donde se siente el obispo, el sacerdote, y el ambón. Ambón, sede y altar. Altar es sacerdocio, sede es profecía, ambón es profecía, sede es reinado y altar es sacerdocio. Los tres ministerios que se llevaban desde el Antiguo Testamento resultan otra vez en el presbiterio, donde es el sacerdocio, la profecía y el reinado. Ese es donde ya nos los va a dar a conocer el Concilio Vaticano II, ¿sí? Y se actualiza para nosotros. Es toda la actualidad de la vida litúrgica en nuestra vida personal. Ese es el camino en breve de los 21 concilios. Vamos a ir analizando con calma cada uno, pero con rapidez también, porque si se fijan, lo recorrimos ahorita a los 21, ahorita llevamos dos apenas. Y vamos a ir con la continuidad, vamos a ser un poco más breves en cada concilio. Terminando la parte conciliar, entramos ya a las vidas prácticas. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la pastoral social en la vida práctica, como estamos viviéndola ahorita. ¿Y en qué nos vamos a auxiliar? En instituciones de gobierno, instituciones de la iglesia, instituciones particulares, que son las que nos van a apoyar para poder ayudar a nuestros hermanos que están en situaciones difíciles. Por ejemplo, un drogadicto, un homosexual, una lesbiana. ¿Cuál es el camino para que se orienten bien? Sí. ¿Cómo podemos nosotros ayudar? A veces no tenemos la capacidad ni la preparación para hacerlo, pero hay instituciones que lo hacen. Lo que nosotros vamos a hacer es canalizarlos. Aquí la labor no es fácil, porque también convencer a la familia que permitan que la persona eh, cambie, que la persona se restaure, que la persona inicie a vivir una vida propia de su dignidad como persona, no es fácil. Pero por ahí va caminado. Todo esto que estamos analizando es la realidad tanto dogmática como material y física de nosotros los seres humanos. ¿Y hasta dónde nos lleva? Hacia la dignidad y la vida eterna. Recuerden que esta vida es temporal, estamos viviendo, pero un día nos van a llamar a la vida sobrenatural y qué cuentas vamos a dar. ¿Qué hicimos? Dos podemos decir, Señor, pues yo me porté bien, cumplí los mandamientos, sí, pero ¿qué hiciste de bien para los demás? Nuestro Señor Jesucristo es el primero que nos enseña la misericordia, el ver por los más necesitados. Si ven las lecturas de este día, de estos días de la Sagrada Escritura, de la Santa Misa, se van a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo le reprocha a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, su conducta. Si ustedes hacen cargas y las cargan para los demás, ustedes no las cargan. Ustedes pagan tributos o ofrecen el corbán para no poder ayudar, decir yo ya lo ofrecí, ya no tengo por qué ayudar a nadie. O sea, es algo que se le reprochaba al Señor. Y el Señor, ¿qué es lo primero que hizo cuando llegó? Ver por los más necesitados, por los más pobres, por los que realmente tienen necesidad, y no solamente humana, sino también espiritual. A Santa María Magdalena no solamente le ayudó físicamente, sino hubo un cambio porque le quitó 7 demonios. Imagínense 7 demonios en una persona. Está tremenda la situación. Sí, y él sí hizo muchos exorcismos, muchísimos.
Sí, incluso hay una parte donde dice que nada más se acercaban donde estaba él y salían los demonios. Sí, pero hubo específicamente, sacó demonios específicos en persona. Sí, incluso cuando le dicen al Señor, Señor, ¿por qué no pudimos sacar estos demonios? Porque hay demonios que se sacan con oración y penitencia. O sea, es otro ayuno, si así le dice el Señor. Sí, es la preparación que nosotros vamos a ir teniendo. Sí, y ella se allá va encaminado. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros hermanos, los más necesitados? Pues todos en conjunto, todos vamos a hacerlo. Bueno, hermanos, pues terminamos en esta parte. Después ya vamos a ir sintetizando lo del concilios más cerrados para que terminemos y luego iniciemos a instituciones de gobierno particulares y de la iglesia para que nos apoyemos en ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? Hola, hermano, buenas noches. Buenas Eh, noches. Carlitos, yo no alcancé a tomar, bueno, primero felicidades y gracias. Gracias por tan hermosa explicación, pero no tomé, ¿en qué concilio fue donde se vio el derecho canónico? ¿Me podrías decir, por favor? ¿En qué momento se dio ¿En qué el derecho concilio? canónico? ¿En qué concilio? El derecho canónico, ahorita te digo, es en Venía el después, noveno de Letrán, en Roma. Sí, noveno noveno del sí, letra. en Do Roma, y se confirman en el décimo de Letrán en el 1139. Sí, ya se hablan de las disciplinas y las reglas del clero, que están dentro del derecho canónico. Y se va Ajá. madurando el derecho canónico, no es de la noche a la mañana, se va No. realizando poco a poco, Sí, es porque lo que se van escuché. cumpliendo las normas. Incluso el Así derecho es. actual está también, se va actualizando a la realidad que tenemos. Por ejemplo, un problema que hemos tenido dentro de la iglesia es los pederastas, Mm, sacerdotes que han abusado de niños, o sacerdotes que viven doble vida, o exacto. sacerdotes que quieren renunciar a su sacerdocio. El derecho canónico es bien específico. Que Ujú, el Santo Padre o la iglesia trate de afinarlo para que las cosas no sean tan duras para la persona, es diferente. Pero el derecho canónico es muy estricto. Por ujú, ejemplo, en el caso de los ministros extraordinarios de la comunión, ¿qué conducta y quiénes pueden ser ministros extraordinarios? Y hemos topado que hay ministros extraordinarios que están abusando también del poder que les ha dado la iglesia. Por eso ya hay un celo muy fuerte para escogerlos. Y el derecho canónico también los apoya en el concilio, pero luego no hacemos caso. Y eso lo leemos, es en el número 230 del derecho canónico, ahí se dan a conocer los ministros extraordinarios de la comunión, ¿sí? En fin, pero yo creo que sí vamos a sacar un poquito del derecho canónico, también se los voy a dar, para que veamos específicamente, tal ajá, artículo dice esto, tal artículo dice esto, ¿no? Por ejemplo, para que un sacerdote sea excomulgado, solamente como Lutero, sí, que es algo ujú. ya, es el, pero está dentro del derecho canónico también. Y Si también, alguien hace ujú, una herejía, ¿sí? ajá. No, 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 Entonces, adelante. ¿sí? Cuando se hacen herejías que estén en contra de los dogmas de la iglesia, se puede incurrir a a la excomunión. Incluso en los abortos hay excomunión. Tanto el que, como dice la frase coloquial, tanto el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Esa es comunión. Pero también dicta el Concilio Vaticano que hay arrepentimiento y se puede restaurar la vida de la persona. Eso sí. Ujú, así es. O sea, También también era lo que decías, o sea que las manos del sacerdote como están ungidas, aunque él es comulgado, siempre las tendrá así, ya no sé. así, sí, se dice que cuando la Inquisición española que llegó aquí a México excomulgó a Miguel Hidalgo, una de las cosas que le hicieron fue rasparle las manos. Ujú, Es un signo de quererle quitar su consagración y no pueden porque quedan sellados.
Sí, Así por eso, sí, es tanto el sacerdote como el diácono se le ungen las manos porque pueden ya bendecir. Así es. qué Es lo hermoso. sobre- sí. Qué Bueno, hermoso. entonces, Gracias. vamos a continuar. Sí vamos a ver un poco de derecho canónico. Bueno, vamos a seguir. Voy a tratar de extractar los concilios. Ahorita les di un extracto rápido porque tengo un resumen aquí, pero vamos a tratar de que sean lo más resumidos para que no nos tardemos tanto, porque sí, es que como habían muchas corrientes heréticas, el arrianismo va junto con otras corrientes heréticas que habían confusiones muy fuertes. Y los únicos que podían sacar esos errores eran los obispos, la reunión de obispos que estaban bien cimentados. Y estamos hablando de los doctores de la iglesia, estamos hablando de los padres de la iglesia, que eran los que tenían la profundidad del Espíritu Santo para poder dar a conocer la realidad. Se llama la exégesis, cómo se debe de razonar con claridad lo que Dios quiere. Es la exégesis. ¿Sí? Bueno, bueno, hermanos, pues vamos a hacer nuestra oración final. ¿Quién quiere hacerla, hermanos, para que ya nos despidamos y que descansen? Si alguien quiere hacer la oración, puede ser un padre. Exégesis es como razonar, ¿verdad? ¿Dices? Exégesis. Ajá, gracias. Yo la. Adelante, hermana. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, papito bueno y hermoso. Te damos gracias porque nos has permitido terminar esta clase. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones. Espíritu Santo, ilumínanos para que podamos discernir correctamente todo lo que aquí nuestro hermano nos está explicando. Señor, queremos dar gloria con nuestros actos, con con nuestro amor, y te pedimos, Padre bueno, que nos colmes de tus bendiciones y que también, Señor, proteja siempre a todos los más necesitados de tu amor. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te pedimos, sigas intercediendo por nosotros ante tu Hijo amado, y te pedimos perdón por habértelo devuelto tan mal. Y así, ayúdanos, mamita, para que cada día sea menos los dolores que te causemos al maltratar a tu niño querido. Y te regalamos humildemente una rosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como un en el principio, ahora y ahora siempre. y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este apunte que les estoy dando ya se los enviamos, ¿eh? Se llama Concilios Ecuménicos de la Iglesia Católica, Wikipedia. Los tienen, recuerden que se van a encontrar el apunte y donde vienen letras azules, ahí le pican y viene más información. O sea, sepamos jugar con nuestras computadoras o nuestros teléfonos. Ustedes inician empieza la explicación que es un concilio, lo hizo concilio ecuménico y viene en azul, le pican ahí y viene que es un concilio ecuménico. O sea, los Ah, lleva de un lado a otro. Está súper bien el apunte, ¿eh? Ahí lo pueden ah. encontrar. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias, Carlitos. ¿Podrías enviarlo nuevamente? Yo apenas el día de hoy me estoy incorporando. ya. ¿Cuál es su número telefónico? 55 Sí, 18 18
Sí. 5529, Lidia Torres, para servirte. Si lo está oyendo ahorita Leo, él mismo te lo va a enviar, pero yo te lo envío también. Ah, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. También hay otro apunte que les quiero mandar, creo es una conferencia que dio Ofarri con respecto a la realidad que estamos viviendo en nuestro país con respecto a la presidenta nueva. Él hace un invitado, un cronista de político. A mí me parece que es muy, muy claro en la realidad que estamos viviendo dentro de nuestro país. Escúchenla, va a estar muy bien para que tengamos un criterio de lo que Ah, estamos viviendo en nuestro país. ¿Sí? muchas Bueno, gracias. Si la puedes volver a mandar, te lo voy a sí, también agradecer. te lo envío también. Bueno, Que que Dios Dios los los acompañe, bendiga. que estén muy bien. Hasta luego, hermanos. Gracias. Hasta luego. Dios te bendiga. Bye. Que estén muy bien, que Dios los acompañe. Hasta Gracias. luego.